El día de hoy el tema es dando gracias a Dios en todo. Dando gracias a Dios en todo. Hemos estado hablando en una pequeña serie acerca de corazones agradecidos. Hoy estamos en la tercera parte. Y cuando estamos hablando de esos corazones agradecidos, que necesitamos cultivar esos corazones agradecidos. En el Salmo 100 fue donde iniciamos hablando y dijimos porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es verdadero. Y hay muchas razones por las cuales debemos de ser agradecidos. El día de hoy yo quiero hablarles de ser agradecidos, pero todo el tiempo. Y creo que de ser agradecidos todo el tiempo es uno de los desafíos más grandes que tenemos como cristianos. Y ahorita va a ver, conforme vayamos leyendo la palabra del Señor, lo vamos a ir entendiendo. Abra su Biblia ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16. Es un texto muy conocido para nosotros. Y empieza diciendo en el 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice el verso 18 en la Nueva Traducción Viviente, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Dad gracias a Dios en todo, dice en la Valera, Reina Valera del 60, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos, cuando leemos este pasaje bíblico realmente nos confronta. Y necesitamos nosotros analizarlo, necesitamos leerlo, necesitamos verlo una y otra vez. ¿Qué es lo que el Señor está hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones? Número uno, podemos encontrar aquí que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Amados hermanos, cuando partimos de este punto, yo creo que nos complicamos un poquito el asunto, ¿verdad? Ser agradecidos, porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos. Cuando hablamos de la voluntad del Señor, se viene a la mente pasajes como Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. En Primera de Juan, capítulo 2 y verso 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones. En otra versión dice, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece para siempre. Se lo repito, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Amados hermanos, hacer la voluntad del Señor es algo que debemos de buscar día a día. Hacer la voluntad del Señor. Hay otro pasaje bíblico que habla también de la voluntad del Señor y dice, no todo, ese también es Mateo capítulo 7 verso 21, es un texto que muchos lo sabemos también, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Amados, otra vez estamos encontrando en la palabra del Señor. Y mire, y está hablando del boleto para entrar al cielo. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Por eso estamos aquí, ¿cierto? Nos esforzamos de obedecer. Entonces, hacer la voluntad del Señor nos da el boleto para entrar al cielo. Ahora, y lo relacionamos con el tema que tenemos, y entonces volvemos a que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Entonces, cuando somos agradecidos, cuando usted y yo estamos siendo agradecidos, amados hermanos, nosotros estamos, ¿verdad? Yendo en ese camino correcto para entrar al cielo. Es muy interesante. Entonces, la voluntad del Señor es que seamos agradecidos.
Si nos quedamos solamente con esa parte, si nos quedamos allí diciendo, bueno, es que seamos agradecidos. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos somos agradecidos? Todos somos y queremos ser agradecidos. Pero hermanos, cuando vamos profundizando en de qué realmente está hablando el Señor cuando está hablando de agradecidos, nos dan comida y decimos, ¿verdad? Gracias. Normalmente nosotros en Guatemala tenemos una costumbre que siempre al final de comer decimos gracias, ¿verdad? Entonces estamos practicando ser agradecidos y también yo pienso que en general nos hacen un favor, es gracias. O a nuestros hijos les enseñamos que sean agradecidos, que den las gracias, pero por algo, ¿verdad?, que se les está dando cuando es algo positivo. Ahora, es interesante que no solamente es ser agradecidos, sino que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en toda circunstancia. Allí ya se está complicando, ¿no cree? Una cosa es ser agradecidos y otra cosa es ser agradecidos en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando ya estamos hablando de todas las circunstancias, allí es cuando nosotros, hermanos, empezamos como que, si espérate un momento, ¿no? Una cosa es en las buenas. Pero sabe que con el Señor es como el matrimonio. En el matrimonio nos dicen que en las buenas y en las no tan buenas, ¿cierto? En las buenas y en las malas vamos a estar ahí firmes. Amados hermanos, nosotros necesitamos ser agradecidos porque esa es la voluntad del Señor, aún en circunstancias difíciles. Pero sabe algo muy importante, que cuando nosotros como cristianos conocemos la voluntad del Señor, es fácil hacerla. Es más fácil, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios cuando la conocemos. Es más fácil agradar a alguien cuando usted sabe los gustos de esa persona. Imagínese que una persona que usted aprecia vaya a cumplir años y usted quiere, ¿verdad?, quedar bien con esta persona, darle algo, un regalo. Si usted lo conoce, usted le va a dar algo que usted sabe que le va a gustar. Pero ¿qué tal si usted no conoce a esa persona? Mire, acerca de hacer la voluntad del Señor, ¿cómo podemos nosotros llegar a hacer la voluntad del Señor? Conocer la voluntad del Señor sería lo primero. Romanos, capítulo 12, verso 2, habla acerca de conocer la voluntad del Señor. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, Romanos, capítulo 12, verso 2, no imiten las costumbres, las conductas ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, entonces nosotros conocemos la voluntad de Dios. Amados hermanos, necesitamos hacer un cambio de mentalidad. ¿Alguna vez ustedes han escuchado o les han dicho, ya fuiste a la iglesia, ahí te van a lavar el coco, ¿verdad? Realmente necesitamos ese lavado interno, hermanos. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque si venimos literalmente como está usted en el mundo, en la manera de pensar allá, se convierte en cristiano y viene aquí y quiere seguir con esos mismos métodos, no lo hacemos. Como dicen por ahí, el que tranza avanza, algo así, ¿no? En el mundo. En el mundo, ¿verdad? Es diferente, ¿no? En el mundo es mejor recibir, ¿cierto? Es mejor salir ganando. En la palabra el Señor dice que es mejor dar que recibir. Las cosas son diferentes, los principios son diferentes. Es más, el Señor enseñó, mira, si te dan en una mejilla, dales en la otra. No, ¿verdad? Si te dan en una mejilla, pon la otra, ¿cierto? Son principios completamente diferentes.
lo que el Señor nos está enseñando. Por lo tanto, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y dejamos que el Señor moldee nuestra manera de ser, por eso dice, no imiten las costumbres. Otro pasaje dice, no se amolden. Amados hermanos, es allí donde empieza el cambio para hacer la voluntad buena y perfecta del Señor. Entonces, esto quiere decir que cambiando nuestra manera de pensar, conocemos la voluntad de Dios. Cuando usted y yo cambiamos, el problema es que venimos del mundo con una mentalidad, nos hemos formado, llegamos a los 20, 30 o 40 años o 50 años de edad, llegamos a conocer a Cristo, venimos bien formados, hermanos, venimos, ¿verdad? No sé si bien o mal formados, pero de que venimos formados, venimos formados. Venimos con una manera de pensar, con un molde ya establecido. Y entonces cuando venimos queremos ese molde ponerlo en práctica aquí en la iglesia, o sea, en la relación con Dios. Y es ahí donde nos cuesta. Donde nos cuesta, hermano, porque no tenemos los resultados que esperamos. En el Señor tenemos que abandonarnos en sus brazos. Tenemos que decirle, Señor, sé tú el constructor de mi futuro, de mi vida. Toma el control, quiero hacer tu voluntad. Y entonces la voluntad, otra vez, si regresamos, que hay gratitud en nuestro corazón al saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿No cree? Estamos agradecidos o deberíamos de expresar gratitud al Señor, o debe de haber paz en nuestro corazón cuando usted se entera, no es que ¿verdad? Vamos a hacer la voluntad, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Como cuando usted trabaja con alguien, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora voy a trabajar para esta persona. No, pero esta persona es muy generosa, esta persona es muy buena. Cuando nosotros tenemos ese concepto, bajamos la guardia y decimos, bueno, entonces sí voy a trabajar porque, ¿verdad? Van a haber buenos resultados. Amados hermanos, nosotros necesitamos ir confiadamente, dice la palabra, delante del trono de su gracia para recibir el oportuno socorro, confiadamente, porque el Señor no va a hacer cosas malas para con nosotros. La Biblia dice, si sus padres no son capaces de darles una serpiente en vez de darles un pan o una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre de los cielos va a dar lo que ustedes necesiten? Amados hermanos, entonces tenemos que ir confiadamente y hacer la voluntad del Señor. Porque es allí donde empezamos a entender muchas cosas. Una de ellas es que cuando estamos agradecidos con el Señor, que presentamos gratitud delante del Señor, porque Él es nuestro proveedor. ¿Cuánto lo creen? Él es nuestro proveedor. Por eso dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que provee, hermanos, todo lo que necesitamos. Pero es cuando nosotros confiamos, es cuando nosotros hacemos su voluntad. Muchas veces no queremos hacer la voluntad del Señor, pero sí queremos recibir los beneficios. Es como que si usted no quisiera ir el lunes al trabajar, tiene sueño, tiene frío y dice, hoy no voy a trabajar. Martes tampoco. No va toda la semana, pero el viernes se acuerda que es día de pago. Y se presenta y le dice, ¿dónde está mi cheque? Y lo quiere completo, ¿no? ¿Cree que va a recibir algo? Amados hermanos, realmente con el Señor trabaja. Si usted es obediente, si obedeces mi voz, dice en Deuteronomio capítulo 28, si obedeces la voz de Jehová tu Dios que te mando hoy, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito todo lo que hagas, te hará prosperado, hermano. Pero si obedecemos, cuando estamos hablando de obediencia, estamos hablando de hacer la voluntad de nuestro Padre. Y es ahí cuando viene la gratitud. Es ahí cuando encontramos, ¿verdad? Un pasaje bíblico en Crónicas, donde capítulo 29, verso 13,
donde dice: ahora, oh Dios, Jehová nuestro, mire, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo?, dice, ¿y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo, y de lo que hemos recibido de tu mano, te damos? Hermanos, es ese corazón lleno de gratitud que debemos de venir cuando venimos con nuestras ofrendas delante del Señor. Es hacer su voluntad, es ser agradecidos de diferentes maneras, no solo con nuestra boca. La Biblia habla, ¿no?, que una fe sin obras es muerta. Estoy agradecido, Señor, pero mientras no te metas con nada de lo que es mío. Cuando nos volvemos egoístas, amados hermanos, y por eso es una manera de poder dar. Es una bendición para nosotros y expresar gratitud. Imagínese, no sé si usted alguna vez ha querido darle algo a alguien, ¿verdad? Y decirle: bueno, ¿qué quieres? Te quiero invitar a algo. ¿Quieres café? ¿Quieres esto? Y no sé si alguna vez le ha tocado y le dice: bueno, ¿quieres algo de tomar? No, ya tomé de todo. Tomé agua, tomé soda, tomé chocolate, tomé café, hasta arroz en leche. Ya tomé de todo. ¿Quieres comer algo? No, acabo de comer también, ¿verdad? Unos chilaquiles ahí hace media hora. Ya de todo. Y usted, pues entonces, ¿qué te puedo dar? Bueno, entonces ayúdate en algo. No te preocupes, tengo mucho dinero también, no necesito nada. Ropa o algo, nada, absoluto. Hermano, ¿cómo vamos a agradar a esta persona? No hay cómo, ¿no? Pero sabe que el Señor ha dejado una puerta abierta. Y eso se lo enseñó a los israelitas desde el inicio. Una manera como ellos podían expresar su gratitud. ¿Sabe que creo que hace algunos domingos hablamos de esto? Que habían ofrendas de gratitud. Y eran unas tortas asadas, dice ahí, no sé cómo era el asunto, ¿verdad? Pero ahí dice que eran unas tortas asadas que presentaban ellos delante del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿realmente el Señor necesitaba esas tortas asadas? No las necesitaba. Era una manera, una forma que el pueblo se iba a sentir satisfecho. ¿Cómo se siente usted cuando antes, ¿verdad?, de todo esto de la pandemia, por supuesto, cuando llegaba alguien a su casa o usted lo invitaba a alguien a comer y esta persona comía de lo que usted, ¿cómo se sentía usted? Bien, ¿no? Porque está invitando a alguien, le está dando a alguien. Amados hermanos, es una manera que el Señor nos ha dado la oportunidad que usted y yo expresemos gratitud, porque Él es nuestro proveedor. Pero sabe, hermanos, estamos agradecidos con el Señor porque nos da siempre la victoria. Mire, estaba leyendo este pasaje bíblico, está en 1 Corintios capítulo 5, verso 57. Dice de la siguiente manera: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, nosotros podemos ver la palabra del Señor, y la Biblia también habla que el Señor nos lleva de victoria en victoria. Amén. De triunfo en triunfo. Que nosotros con el Señor somos más que vencedores. ¿Sabe que cuando estaba leyendo este pasaje bíblico, estaba viendo y viendo las circunstancias complicadas y difíciles que pasamos? La Biblia dice que demos gracias a Dios en todo tiempo. Pero cuando conocemos la palabra, tenemos el ánimo de poder dar gracias en todo tiempo. Porque a pesar de circunstancias difíciles, recordamos que con el Señor somos más que vencedores.
y que hay una victoria en el Señor, que Él está de nuestro lado sin importar las circunstancias. Por eso Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades. Nadie nos separa de ese amor que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Pero amados hermanos, es allí donde tenemos que venir a la palabra y ser agradecidos siempre. Mostrar gratitud siempre delante del Señor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Sabe que con el Señor nunca perdemos. Es más, aún antes que nosotros naciéramos, el Señor hizo algo por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí para que todos seamos salvos. Amados hermanos, el ser agradecidos aumenta el gozo y nos fortalece en la oración. Por eso el salmista dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros, para con todos nosotros, que seamos agradecidos. Amados hermanos, el ser agradecidos, cuando cultivamos un corazón agradecido, esto produce gozo. ¿Me está escuchando? Un corazón agradecido produce gozo. Porque cualquier circunstancia usted va a decir, gracias Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Eso va a producir gozo aún en circunstancias difíciles. Aún en circunstancias complicadas, usted va a poder orar. Nos fortalece en la fe. Mire, el Colosenses capítulo 4, verso 2 dice, perseverad en oración, velando en ella con acciones de gracias. Amados hermanos, a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, no tenemos ganas ni de orar, ¿no es cierto? ¿Alguna vez usted se ha sentido sin ganas de orar? Aquí de hermano a hermano. ¿No es cierto? Circunstancias que pasaban, como quería orar, pero con esto que me está pasando, ni ganas de orar. Amados hermanos, es cierto, nos desanimamos, somos humanos, somos emocionales. La emoción está hasta allá arriba, le está yendo bien, gloria a Dios, hoy sí voy a ir a la iglesia, me voy a portar bien. Pero ya después, cuando las cosas van mal, ya no hay agradecimiento. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros somos siempre agradecidos, entonces vamos a velar siempre con acciones de gracias. En vez de venir a reclamarle al Señor, ¿alguna vez usted ha hecho reclamos delante del Señor, hermano? No me diga, usted sabe, ¿no? Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué esto? Mira el otro, mira el vecino, mira la vecina. Señor, ¿y yo por qué? Hermanos, ¿cómo venimos delante del Señor? La palabra nos enseña perseverando en oración y velando con acciones de gracias. Siempre acciones de gracias. Si está enfermo, Señor, estoy enfermo, pero gracias por tu fidelidad. Gracias porque soy más que vencedor. Voy a salir adelante, Señor, en tu nombre. Gracias porque tú me cuidas. Gracias porque tú me proteges. ¿No cree usted? Aún me voy a ir al extremo. Yo sé que de esto nadie quiere hablar en ningún momento. Aún si estuviéramos cerca de partir a la presencia del Señor. ¿Verdad que, uy, pastor, verdad? Casi que se persina, ¿verdad? Pero aún si estuviéramos a punto de partir a la presencia del Señor, amado, que podamos decir como Pablo, he terminado la batalla, he terminado la carrera. Solo me espera la corona de justicia. Señor, gracias porque tengo vida eterna. Señor, gracias porque estoy a punto de pasar, ¿verdad?, a la otra vida y conocerte frente a frente y verte. Imagínese una acción de gracias en el último momento. Esa actitud, hermano, de paz, de satisfacción. Usted sabe que algunos meses tuvimos, ¿verdad?, esa experiencia difícil y dura de la partida de mi padre.
Pero sabe que durante ese tiempo en ningún momento se puso a renegar. Siempre había sonrisas, siempre había bromas, siempre estaba con gozo, estaba feliz. Estaba cantando, a pesar que estaba allí, ¿verdad? A veces en la cama o sentado, estaba cantando, estaba glorificando al Señor. Habían acciones de gracias. Sabía que el Señor era bueno. Me tocaba a mí hacer varias de las cosas, ¿verdad? Con Él, como a veces inyectarlo. Y entonces en algún momento yo le estaba quitando un yeso que tuvo en la mano últimamente. No queríamos llevarlo al hospital por todos estos asuntos que estaban pasando. Entonces decidimos que yo se lo iba a quitar. Y empecé a quitárselo con una maquinita, ¿verdad? Y entonces cuando estaba ahí me decía, tené cuidado vos, tené cuidado, me decía, ¿verdad? Y yo por bromear le decía, papá no confía en mí, pues. Y así me decía, en el Señor confío. Hay una confianza plena en el Señor. Y nos podemos ir en paz. Amados hermanos, pero muchas veces vivimos con miedo, ¿no es cierto? Muchas veces vivimos con temores. Y esos temores no nos dan paz. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque no estamos cultivando un corazón agradecido. Cuando cultivamos un corazón agradecido, hermano, lo que hay allí en nuestro corazón es gratitud. Señor, gracias. Señor, los años que me diste, gracias. Ya los disfruté. Ya vi a mis hijos. Hay muchos, ¿verdad?, que ya vieron hasta sus nietos. Señor, gracias. Ya vi a mis... Ya, Señor. Ay, Señor, que sea tu voluntad. Y es ahí, hermanos. Es bonito, ¿verdad?, orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Lo decimos a veces, lo repetimos como un perico. Pero a la hora de la hora, hermanos, Señor, que no se haga tu voluntad, ¿verdad? Amados hermanos, vivamos en la voluntad del Señor. Esta es una buena época de ser agradecidos con el Señor. Este tiempo de acción de gracias en esta semana que se celebra, lo primero que haga, dele gracias al Señor. Yo sé que una mayoría quizás no vamos a poder estar juntos, ¿verdad? Por lo menos aquí en la iglesia no vamos a hacer ninguna actividad. De preferencia, si usted se queda en su casita con su familia, es lo mejor que puede hacer. Cuando esté allí, dele gracias al Señor primero. Gracias al Señor por la vida. Gracias porque todavía está respirando. Si usted está respirando el jueves, dele gracias al Señor. ¿No cree? Es algo de poder decir, Señor, gracias porque tengo vida, porque hay una familia, hay alguien con quien compartir. ¿Sabe algo? También seamos agradecidos con los que están a nuestro alrededor. La gratitud, ¿verdad? Por supuesto, empieza con Dios, se cultiva. Pero también seamos agradecidos con los que están a nuestro alrededor, con la familia, con los hijos, con los hermanos en Cristo. Seamos agradecidos. Mostremos esa gratitud, cultivemos esa gratitud, porque esa es la voluntad del Señor. Amén. Póngase de pie en esta mañana y vamos a pedirle al Señor. Queremos hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? La voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Que usted y yo podamos hacerlo. Pero se requiere de compromiso. Se requiere, hermano, de hacerlo con deseos. Que usted y yo nos lo propongamos con intención. Hacer la voluntad de Dios requiere intención. Hacer la voluntad de Dios requiere ser intencionales, hermanos. Leamos la palabra. Empecemos con ser agradecidos con el Señor. Comprométase con el Señor. Comprométase con usted mismo a ser agradecido con el Señor en toda circunstancia. Que no importe la circunstancia que usted esté enfrentando, en medio de cualquier circunstancia vamos a ser agradecidos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. De momento, Señor, esta mañana que tenemos la oportunidad de leer tu palabra, Señor, y por medio de tu palabra recibir ese mensaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amado Dios, ayúdanos, danos la sabiduría para correctamente ser agradecidos contigo,
Que tu espíritu nos redarguya, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos, Señor, que en vez de gratitud haya amargura, Señor, hayan quejas. Que eliminemos toda queja de nuestro corazón, de nuestra mente, y que vengamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor. Que podamos cultivar ese corazón agradecido delante de ti. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a actuar de la manera correcta, Padre. Ayúdanos, Señor, no solo hoy, no solo el jueves, Señor, sino que sea una actitud constante en nosotros, Señor. Que siempre nos presentemos delante de ti como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Señor, que esa palabra que hemos aprendido hoy de ser agradecidos, que haya gratitud, Señor, que empecemos a cultivar un corazón agradecido delante de ti. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu fidelidad. Te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por los que están pasando por situaciones difíciles, por los que están enfermos en medio de la enfermedad, que puedan decir, Señor, gracias porque contigo soy más que vencedor, sin importar las circunstancias. Pedimos sanidad por nuestros hermanos. Mira aquellos, Señor, que el día de hoy se tuvieron que quedar en casa, Padre, porque alguien de su familia está enfermo, Señor. Pon tu mano de bendición, pon sanidad en su cuerpo. Trae paz a su alma, Señor, en medio de estas circunstancias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, reciban esta bendición. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que ponga paz en su corazón. Muchas bendiciones.